Bienvenidos a Empezando a Filosofar. 今回は文化について話して Todo comportamiento que no es natural es cultural. ですね。やはり日本の漫画文化 Comer es natural. Comer alimentos cocinados es cultural. おすすめの漫画を2つ紹介したいと思います。 Comer tortilla de patatas pertenece a la cultura española. 例えば結城正美先生が書きました。 Comer la tortilla de patata con cebolla y un poquito de salsa de tomate, eso ya parece solo un gusto personal. この2つがですね、 Sin embargo, definir la cultura simplemente como lo que no es naturaleza o lo que no es natural no parece que sea suficiente. そうですね。機動警察パトレイバーはとても有名な作品 La palabra cultura deriva del latín colere, cultivar, だと思います。 y el término cultura, cultivo, se usaba en la antigua Roma en expresiones como agricultura, cultivo del campo, llamándose cultus a un campo cultivado. 原作の方の Pues, en fin, aquí de lo que se trata es de la cultura. La cuestión es amplísima y vamos a hacer simplemente un esquema. La primera acepción de cultura tradicional. Por ejemplo, la frase famosa de Cicerón, la cultura animi, cultura del alma. Y la cultura animi, pues es una metáfora de la agricultura, precisamente. Donde está el campo virgen, el arado lo cultiva, produce los frutos. La metáfora consiste en comparar el alma, el cerebro, con el campo virgen y el arado pues con la pluma o con el instrumento que sea. Mediante el cultivo del cerebro o del alma o de lo que sea, fructifica esa alma y produce unos frutos que es lo que llama la cultura. Aparece en contextos tales como este es un hombre culto, una mujer culta. En el siglo XVIII, a pesar de que la enciclopedia de D'Alembert y Diderot significa todavía agricultura, cultura empieza a significar también cultivo del espíritu, recuperándose la expresión latina metafórica cultura animi. También en el siglo XVIII surge el término civilización, en latín tardío civilitas, derivado de civitas, ciudad, como expresión de la cumbre del desarrollo humano y en contraposición con salvajismo o barbarie, y por supuesto con naturaleza. Estos dos términos poseen una significación elitista, no todos son cultos ni civilizados, por supuesto, y etnocéntrica, los otros pueblos son incivilizados. Pero solo a finales del siglo XIX y con la investigación de los antropólogos que se ponen en contacto con otras culturas, el término cultura comienza a perder esas connotaciones elitistas y etnocéntricas. Edward Burnett, en Primitive Culture, da la primera definición de cultura y civilización en un sentido amplio. Y a partir de entonces puede decirse que surgen tantas definiciones como autores. En 1952, Alfred Louis Kreber y Clyde Kluckhohn publicaron un artículo, Culture, a Critical Review of Concepts and Definitions, en el que recopilaban hasta 164 definiciones distintas. Naturalmente añadieron la 165. Y eso fue en 1952. Quizá la principal desavenencia radica en que para algunos autores, cultura incluye también los productos materiales, cacharros, máquinas, obras de arte, y para otros no. En el lenguaje de la antropología, la palabra cultura tiene dos acepciones principales, que por otra parte son inseparables una de la otra, según se hable de la cultura en general o de las formas de cultura colectivamente pensadas y vividas en la historia. Se habla entonces de las culturas. De la cultura en general, Taylor ha dado una definición que conserva un valor canónico, conjunto complejo que abarca los saberes, las creencias, el arte, las costumbres, el derecho, así como toda disposición o uso adquiridos por el hombre viviendo en sociedad. La cultura es así algo cuya existencia es inherente a la condición humana colectiva. Es un atributo distintivo, una característica universal, oponiéndose a este respecto la cultura a la naturaleza. Una definición muy restrictiva es la del conocido antropólogo Marvin Harris. Cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar, es decir, su conducta. Actualmente, algunos autores restringen aún más el concepto, identificando cultura e información. En resumen, para que algo sea cultura es preciso que reúna la triple condición de ser 1. Información, 2. Transmitida, 3. Por aprendizaje social. De ahí que adoptemos la siguiente definición. Cultura es la información transmitida entre animales de la misma especie por aprendizaje social.
Aunque esta definición es criticable, nosotros la vamos a adoptar aquí, ya que también definimos naturaleza como información genética innata. A las conductas y los productos materiales no los vamos a llamar cultura, sino conductas culturales y productos culturales. Del mismo modo que dormir o las fresas silvestres no serían naturaleza, sino conductas y productos naturales. Cuando un niño o una niña nacen, traen consigo toda la información genética que hemos llamado naturaleza. Pero esta información innata y heredada no les bastará para llevar una vida satisfactoria. La sociedad en la que han nacido les transmitirá una nueva y amplísima información. La cultura es, pues, información transmitida por aprendizaje social. Y si un gen es una unidad de información genética, podemos llamar meme a la unidad de información cultural. Ejemplos de memes son tonadas o sones, ideas, consignas, modas en cuanto a vestimenta, formas de fabricar vasijas o de construir arcos. Al igual que los genes se propagan en un acervo génico al saltar de un cuerpo a otro mediante los espermatozoides o los óvulos, así los memes se propagan en el acervo de memes al saltar de un cerebro a otro mediante un proceso que, considerado en un sentido más amplio, puede llamarse de imitación. En este momento, y retomando nuestra pregunta inicial, podríamos pensar que la diferencia entre el ser humano y los animales es que estos últimos no poseen cultura. Pero esto es un error. Los animales también se comunican y se transmiten información. Por lo tanto, también poseen cultura. Cultura animal. Dame un ejemplo, claro, de cultura animal. Hay un ejemplo clásico que es el de los macacos japoneses que lavan las patatas. Y esto parece ser que fue una innovación de una hembra que se llama Imo, que los investigadores japoneses les ofrecían patatas y esta hembra fue la primera que cogió la patata que estaba manchada con la arena y la empezó a lavar en el mar y se la comió, por supuesto, libre de granos de arena y mucho más cómoda de comer. Esto lo observaron otros individuos, sobre todo los jóvenes y las hembras del mismo grupo, y empezaron a imitar y a transmitir esa nueva conducta a otros miembros del grupo. Y casi todos los miembros del grupo, excepto los machos de mayor edad, que nunca lo han aprendido, todo ese grupo tiene ya esa conducta. Y esta conducta, lo importante es que otros grupos que viven en otros sitios de Japón no la tienen. Eso es cultura animal. Hay un inventor y pervive. Y hay una transmisión y luego una estabilidad de esa nueva conducta. Un aprendizaje y perdura, igualmente como en nosotros. Claro, nosotros ahora somos ya un ser que en cierta manera no somos nosotros, somos el producto de un sumatorio de los conocimientos de nuestros antepasados desde el momento del descubrimiento de la escritura, básicamente. Hay una cultura animal en muchas especies de animales superiores no humanos. La gran diferencia entre la cultura de los mamíferos no humanos y la de los seres humanos es que aquella solo es aprendida por imitación, mientras esta es aprendida también por las informaciones que se reciben a través del lenguaje. Por ejemplo, muchos pájaros están ya programados genéticamente para emitir el canto particular de una especie. Así, aunque hayan sido criados en aislamiento, lo emiten sin más. Pero otros deben aprenderlo. Incluso pájaros de la misma especie pueden aprender diversas melodías. Y estas melodías pueden variar geográficamente. Unos pueden cantar por jotas, otros por sevillanas, otros canciones de anime japoneses como Totoro, e incluso por dubstep. Y esto es sin duda cultura. Entre los animales superiores, por ejemplo los simios, se da la utilización e incluso la cuasi fabricación de instrumentos muy simples. Por ejemplo, una esponja hecha con hojas masticadas, aunque en cualquier caso se trata de una cultura muy rudimentaria. El uso cultural de herramientas ha sido estudiado con especial cuidado entre los chimpancés, tan dados al juego y la exploración. Los chimpancés son claramente capaces de inventar, aprender y transmitir por imitación sus invenciones, creando notables tradiciones culturales. Gracias a las investigaciones de campo de Jane Goodall, sabemos que los chimpancés de la reserva de Gombe, Tanzania, hacen uso abundante de los palos y ramas como látigos, porras y armas arrojadizas de combate o de juego. En las épocas de sequía emplean hojas masticadas como esponjas para sacar agua del interior de los árboles. Obviamente, una teoría general de la cultura no puede dejar de lado todas esas y muchas otras manifestaciones de cultura animal. Pero, ¿por qué la cultura humana ha progresado de una manera tan fantástica? De eso vamos a hablar en el próximo capítulo de Empezando a Filosofar. Si te ha gustado el video, dale un like y suscríbete. Adiós.